Hoy viajamos a los orígenes de todo, a los mismísimos inicios del pensamiento occidental. Vamos a la antigua Grecia, a ese momento, ¿sabes? Ese instante revolucionario en que la humanidad, empezó a mirar el universo con otros ojos. Fue un cambio brutal que marcó el nacimiento de lo que, claro, hoy llamamos filosofía. Y todo, absolutamente todo, empieza con una pregunta. Una que hoy, nos puede parecer casi infantil, pero que en su momento fue, radical. Porque, piensa un momento, en vez de seguir preguntando ¿quién controla el mundo?, un puñado de valientes se atrevió a preguntar ¿de qué está hecho? Esa curiosidad, tan sencilla y a la vez tan profunda, fue la chispa que lo incendió todo. Y aquí está la clave de todo, el gran cambio, lo que se conoce como el paso del mito al logos. A ver, antes todo se explicaba con el mito. Que no llovía, pues mira, capricho de los dioses. Que había una tormenta, voluntad divina. Todo era así, arbitrario, sobrenatural. Pero de repente, con el logos, la cosa cambia. Se empieza a buscar una explicación racional, ¿entiendes? Basada en observar, en pensar. Las cosas ya no pasan porque sí. Obedecen a un orden, a una causa natural que nuestra propia razón puede y debe descubrir. Vale, pero ¿dónde saltó esta chispa? ¿Dónde y cuándo ocurrió esta revolución del pensamiento? Pues mira, no fue ni en un palacio ni en un gran templo. No. Fue en una bulliciosa ciudad portuaria. Todo empezó justo aquí, en Mileto, una colonia griega en la costa de Jonia, que hoy en día es Turquía. Estamos hablando de los siglos 7 y 6 a.C., ¿eh? Y su ubicación, era clave. Imagina un cruce de caminos, un puerto lleno de barcos, no solo para el comercio, sino también para las ideas. Entonces, la gran pregunta es, ¿por qué allí? ¿Por qué en Mileto? Pues porque se dio, la tormenta perfecta. Por un lado, el comercio a tope fomentó una mentalidad súper práctica. Además, estaban en contacto directo con los saberes de Egipto y Babilonia, con sus mates, su astronomía. Luego, la clase comerciante, que cada vez tenía más poder, trajo más libertad. Y con la libertad y el dinero llegó algo fundamental, el ocio. Tiempo libre para pensar. Y por si fuera poco, y esto es importantísimo, no había una casta de sacerdotes ahí controlando el cotarro, imponiendo una única verdad. El pensamiento simplemente pudo fluir. Claro, con esta nueva forma de pensar, con este enfoque tan racional, hacían falta nuevas herramientas, nuevos conceptos para entender el mundo. Las viejas historias de los dioses ya no servían. El primer concepto clave, fundamental, es el de physis. A ver, antes veían la naturaleza como, el patio de recreo de los dioses, algo caótico, pues ahora empiezan a verla como un cosmos, o sea, una totalidad ordenada, un sistema con sus propias leyes, que aunque todo cambia a nuestro alrededor, en el fondo tiene una unidad, un sustrato que siempre está ahí, que permanece. Y claro, si la naturaleza es un todo ordenado, entonces, por narices, tiene que tener un arjé. Esta palabra es el centro de toda su búsqueda. El arjé es el principio, el origen, el fundamento último de todo lo que existe. Piensa en ello como el ingrediente base del universo, la sustancia primordial de la que todo sale, de la que todo está hecho y a la que al final todo vuelve. Y aquí es donde la cosa se pone fascinante. Porque lo mejor de los milesios no es que dieran con una única respuesta, es que no la hubo. Lo que inauguraron fue un debate, una auténtica conversación de ideas entre tres gigantes que se pusieron a buscar, cada uno a su manera, cuál demonios era ese arjé. A esos primeros pensadores se les conoce como monistas. Un nombre un poco técnico, pero la idea es sencilla. Todos compartían la convicción de que la increíble diversidad del mundo, árboles, rocas, nosotros, se reduce en el fondo a un único principio, una sola sustancia material. Y el primero en lanzarse a la piscina, el que el mismísimo Aristóteles consideró el padre de la filosofía, fue Tales de Mileto. Un tipo que era un poco de todo, astrónomo, hombre de negocios, un tío práctico y sobre todo un observador increíblemente agudo. Y su propuesta fue ¡boom! Así de simple y así de revolucionaria. Para Tales, el arjé, el principio de todo, era el agua. Por primera vez en la historia alguien proponía un elemento físico, algo que se puede tocar y ver, en lugar de un dios como la causa de todo. Imagínate el cambio de mentalidad. ¿Vale? Pero ¿por qué el agua? ¿Cómo llegó a esa conclusión? Pues muy fácil, por pura y dura observación. El tío se puso a mirar a su alrededor y dijo, a ver qué veo. Vio que todo lo que está vivo necesita humedad, las plantas, nuestra sangre, las semillas. Conocía Egipto y Mesopotamia y sabía que allí la vida brotaba literalmente de los ríos. Llegó a pensar que la propia tierra flotaba sobre el agua. Fíjate, todo eran argumentos basados en la experiencia, en lo que veía, no en la fe. Pero, claro, aquí es donde nace la filosofía de verdad, en la crítica. La idea de Tales era genial,
pero tenía un agujero. Una pregunta bastante lógica. Si todo es en esencia agua, que es húmeda y fría, ¿cómo narices sale de ella su contrario, el fuego, que es seco y caliente? Este pequeño gran problema abrió la puerta de par en par al siguiente filósofo. Y ese fue su discípulo, Anaximandro. Él vio el problema en la teoría de su maestro y en lugar de parchearla propuso algo, mucho más abstracto y desde luego muchísimo más audaz. El razonamiento de Anaximandro era impecable. Dijo, a ver, el arjé no puede ser ni el agua, ni el fuego, ni nada que conozcamos. ¿Por qué? Porque todos esos elementos tienen cualidades opuestas. Así que el origen tenía que ser algo anterior a todos ellos. Y lo llamó el apeiron. Una palabra que significa lo ilimitado, lo indeterminado. Imagina una especie de masa madre cósmica, sin forma, de la que surgen los opuestos, el frío, el calor, lo seco, lo húmedo, y a la que todo vuelve después, como en un ciclo de justicia cósmica, para restaurar el equilibrio. Esto conceptualmente fue un salto brutal. Y entonces llega el tercero en discordia, Anaxímenes, el tercer gran filósofo de Mileto. Y lo que hizo fue básicamente una síntesis genial. Intentó coger lo mejor de los dos anteriores. Volvió a un elemento concreto, observable, como había hecho Tales, pero le añadió un mecanismo de cambio claro y universal, algo que recordaba a la abstracción de Anaximandro. Y para él, ese principio, ese arjé, era el aire. Y aquí está la genialidad de su idea. Propuso un mecanismo físico para explicarlo todo, la rarefacción y la condensación. Es súper intuitivo, piénsalo. Cuando el aire se rarefacta, o sea, se expande y calienta, se convierte en fuego. Y al contrario, cuando se condensa, cuando se comprime y se enfría, se transforma en viento, luego en nubes, después en agua, y si lo comprimes más, al final en tierra y rocas. Por primera vez teníamos una explicación casi científica del cambio, un mecanismo que lo explicaba todo a partir de una sola cosa. Bueno, y después de todo este debate intelectual, de este primer asalto de la razón, ¿qué es lo que nos queda de la escuela de Mileto? ¿Cuál es su verdadera herencia, su legado? Pues al final, la clave de todo es esta. El legado inmortal de los milesios no fueron sus respuestas, ni el agua, ni el apeiron, ni el aire. De hecho, hoy sabemos que no acertaron. No, su contribución, lo que lo cambió todo para siempre, fue el método. Fue esa audacia increíble de pensar que el universo no es un caos arbitrario, sino algo que se puede comprender, y que las únicas herramientas que necesitamos para descifrar sus secretos son nuestra razón y nuestra capacidad de observar. Ellos dieron ese primer paso. Se atrevieron a cuestionar los mitos, las verdades que todo el mundo aceptaba en su tiempo. Y eso, claro, nos deja con una pregunta flotando en el aire. Si la filosofía nació de ese acto de valentía, de ese atreverse a pensar diferente, ¿cuáles son los mitos modernos? Esas ideas que hoy damos todos por sentadas, sin más, y que quizás nuestra propia razón nos está pidiendo a gritos que empecemos a cuestionar. Hoy nos metemos de lleno en una de las tensiones más brutales de la historia del pensamiento, la gran batalla filosófica entre el cambio y la permanencia, una cuestión que no solo definió a los primeros filósofos griegos, sino que de verdad puso los cimientos para todo lo que vino después. Y vamos a empezar fuerte. ¿Qué pasaría si todo lo que damos por sentado, lo que vemos, lo que tocamos, lo que sentimos, fuera, en el fondo, una completa ilusión? Esta preguntaza es la que partió en dos a los primeros filósofos y dejó el tablero listo para la llegada de Platón. Vale, para entender bien este conflicto tenemos que rebobinar un poco. El primer gran giro de guión en esta historia lo trae un tipo llamado Pitágoras, que propuso una forma de ver el universo que era, radicalmente nueva. Hasta ese momento, los filósofos estaban obsesionados con encontrar el arché, o sea, el principio material de todo. Tales de Mileto decía que era el agua, Anaxímenes que era el aire. La clave es que siempre buscaban algo físico, ¿sabes? Algo que se pudiera señalar. Pero entonces llega Pitágoras y lo pone todo patas arriba. Dice que el principio fundamental del universo no es algo que se pueda tocar, no es materia. Es una estructura formal, abstracta, el número. La verdadera esencia de todo son las matemáticas. Y es que esta idea es fascinante de verdad. Para los pitagóricos, el cosmos entero es pura armonía matemática, como si fuera música. La realidad, decían, se organiza en pares de opuestos. Y ojo, muy importante, introducen la idea de que el alma es inmortal y se reencarna, un concepto que, como veremos, Platón va a recoger y convertir en una pieza central de su sistema. Venga, vamos ahora con el primer gran contendiente de este debate. Conozcamos a Heráclito de Éfeso, al que llamaban el Oscuro, porque sus textos serán bastante enigmáticos. Toda su filosofía se podría resumir en esa famosa frase Panta Rei, todo fluye.
La imagen es potentísima. Es imposible bañarse 2 veces en el mismo río. ¿Por qué? Porque ni el río es el mismo, ni nosotros somos los mismos. La realidad es puro cambio, un devenir constante. Para Heráclito, el arqué, ese principio, es el fuego, que es el símbolo perfecto de la transformación constante. Pero, cuidado, este cambio no es un caos sin sentido, para nada. Está gobernado por un logos, una especie de razón o ley universal. Y lo más interesante es que la armonía del mundo, según él, no viene de la paz, sino de la tensión, de la lucha constante entre contrarios. Y ahora, preparaos, porque llega el gran terremoto de la filosofía presocrática. Llega Parménides de Elea y va a lanzar un argumento demoledor contra la mismísima idea de que el cambio existe. Su punto de partida parece una tontería, una obviedad, pero es una auténtica bomba de relojería lógica. Dice, el ser es y el no ser no es. Ya está, todo su sistema se va a construir sobre esta base tan simple, pero tan potente. Y aquí es donde la cabeza nos explota. Si seguimos la lógica de Parménides hasta el final, el cambio es imposible. ¿Por qué? Porque cambiar significa pasar de no ser algo a serlo. Pero como el no ser no existe, de la nada no puede salir nada. La conclusión es radical. Todo lo que percibimos con nuestros sentidos, el movimiento, el crecimiento, la vida, es un gigantesco engaño. Así que aquí lo tenemos, el meollo de la cuestión. Se nos presenta un conflicto directo, un cara a cara entre dos formas de conocer el mundo. Por un lado, la razón pura y por otro la experiencia de nuestros sentidos. ¿De cuál nos fiamos? Fijaos en la tabla, es que el choque es total. Para Heráclito, la realidad es cambio puro y la conocemos con los sentidos. Para Parménides, la realidad es permanencia absoluta y la única forma de conocerla es con la razón, ignorando los sentidos. Son literalmente 2 universos filosóficos que se dan de tortas. A ver, vamos a desgranar su argumento que tiene miga. Primero, cambiar es pasar del no ser al ser. ¿Ok? Segundo, el principio lógico más básico es que de la nada, nada sale. Por lo tanto, y este es el tercer paso, ese paso del no ser al ser es imposible lógicamente. Conclusión final e inevitable. Los sentidos nos están mintiendo todo el rato. Entonces, ¿cómo es esa realidad verdadera, el ser, según Parménides? Pues es único, no puede haber dos, es eterno, no ha sido creado ni se destruirá, es inmutable, o sea, no cambia jamás, y para rematar, es finito y esférico, como una esfera perfecta y completa, un universo totalmente estático, perfecto, al que solo podemos llegar con la mente. Y con este panorama tan complicado, vamos a ver cómo todo este debate monumental le dejó el trabajo preparado a uno de los filósofos más importantes de la historia. Lo que Heráclito y Parménides dejaron fue un auténtico callejón sin salida. A ver, ¿qué hacemos? ¿Confiamos en la razón pura, que nos obliga a negar el mundo que vemos cada día? ¿O confiamos en los sentidos, ignorando una contradicción lógica que parece irresoluble? Es un problemón. Y es justo aquí, en medio de esta encrucijada, donde entra en escena Platón. Él hereda este dilema como el problema fundamental de su época. Y de hecho, se podría decir que toda su filosofía es un intento gigantesco, colosal, de darle una solución. Lo que nos deja con la pregunta final, la que guiará el siguiente gran salto de la filosofía. ¿Es posible construir un puente entre un mundo que no para de fluir, el mundo de los sentidos de Heráclito, y una verdad que es eterna y no cambia nunca, el mundo de la razón de Parménides? ¿La respuesta que dará Platón? Bueno, esa respuesta cambiará para siempre la historia del pensamiento. Hola y bienvenidos. Hoy nos vamos a meter de lleno en un momento que fue un auténtico punto de inflexión en la historia del pensamiento. Hablamos del instante exacto en que la filosofía, que llevaba siglos mirando a las estrellas, giró sobre sí misma y se puso a mirar al ser humano. Un cara a cara de ideas, un combate en toda regla que de verdad cambió Occidente para siempre. Y esta es la gran pregunta, ¿no? A ver, durante generaciones y generaciones los pensadores se dedicaron a descifrar el universo. Pero entonces, de repente, algo hizo clic. La filosofía dio un giro de 180 grados, un cambio de enfoque brutal que nos transporta directamente al corazón de la Atenas clásica. Claro, para entender este cambio tan bestia, primero hay que saber de dónde venimos. Los primeros filósofos, a los que llamamos presocráticos, estaban obsesionados con la physis, o sea, con la naturaleza. Su gran búsqueda era encontrar el arqué, ese principio fundamental, ese elemento original del que todo lo demás surgía. Daba igual que fuera el agua, el aire o algo mucho más abstracto. Y es justo aquí donde la cosa se pone interesante. La historia cuenta que el propio Sócrates, de joven, se acercó a estos filósofos de la naturaleza lleno de curiosidad, pero sus respuestas
Le supieron a poco. Eran explicaciones muy físicas, muy materiales, y a él le parecieron insuficientes. Las respuestas sobre el cosmos ya no llenaban. Las preguntas de verdad, las importantes, sobre cómo vivir, sobre qué es justo y qué no, se estaban quedando en el aire. Pero ojo que el verdadero motor de este cambio no fue una idea filosófica, fue la política, fue la democracia ateniense. De la noche a la mañana, el poder ya no estaba en entender el universo, sino en ser capaz de convencer a tus vecinos en la asamblea, en la plaza pública. Para triunfar, para tener éxito, ahora hacía falta una nueva herramienta, el dominio de la palabra. Y claro, en este nuevo tablero de juego apareció un nuevo tipo de jugador. Unos pensadores que no buscaban el origen de todo en las estrellas, no, buscaban el triunfo aquí y ahora, en la ciudad. A ver, ¿quiénes eran exactamente los sofistas? Pues eran básicamente los primeros consultores y profesores profesionales de la historia. Eran tíos muy viajados, muy cultos, normalmente extranjeros, que se dieron cuenta de una cosa. En la Nueva Atenas, saber hablar y argumentar valía más que saber de astronomía. Y claro, cobraban por ello, y cobraban un dineral, algo que para la mentalidad de la época era un auténtico escándalo. Si hay una frase que resume todo el pensamiento sofista, es esta de Protágoras, que era el más famoso de todos. ¿Qué quiere decir esto? Pues algo potentísimo, que no existe una verdad absoluta, externa, que nos sirva de vara de medir a todos, ¿no? Cada persona, cada sociedad, es su propia medida de lo que es verdad, de lo que es bueno. Es una idea de verdad revolucionaria, que hace saltar por los aires cualquier concepto de verdad objetiva. Esta idea de Protágoras se sostiene en realidad sobre 3 pilares. El primero, el relativismo. Se acabó la verdad con mayúsculas, lo que hay son opiniones. El segundo, el escepticismo. Vale, e incluso si existiera esa verdad, ¿cómo íbamos a conocerla? Nuestra mente es limitada. Y el tercero, que es la clave para la política, el convencionalismo. Las leyes, las normas morales, no vienen de los dioses ni de la naturaleza. Son inventos, pactos humanos, que como se han creado, se pueden cambiar. Y esto nos lleva a una de sus ideas más brillantes, la diferencia entre physis y nomos. La physis es la naturaleza, sus leyes son inmutables. El fuego quema, las piedras caen, punto. Pero el nomos son las leyes y costumbres de la ciudad. Son una creación humana, son relativas y cambian con el tiempo. Para ellos, la justicia o el bien no eran physis, eran puro nomos. Pero claro, ante esta forma de ver el mundo tan práctica, tan relativista, apareció una figura que era literalmente todo lo contrario. Un personaje incómodo, molesto, un provocador, de los que hacen historia. Es que Sócrates era la antítesis perfecta del sofista. Era de Atenas, no un extranjero. No cobraba. Es más, decía que no tenía nada que enseñar. Mientras los sofistas te vendían un maletín de herramientas para el éxito, Sócrates solo te ofrecía preguntas, dudas, incertidumbre, y todo para buscar justo aquello que ellos negaban. Una verdad que fuera universal. Y aquí está su frase más famosa. Pero que nadie se confunda, esto no es falsa modestia. Es un principio, un método radical. Para Sócrates, el primerísimo paso para poder aprender algo de verdad es darte cuenta de tu propia ignorancia. Es vaciar la mente de todo lo que crees saber. Justo lo contrario de los sofistas, que iban por ahí presumiendo de sabiduría. Así que el meollo de la cuestión es este. Sócrates se declara en guerra abierta contra el relativismo. Estaba convencidísimo de que usando la razón y el diálogo se podía ir más allá de las simples opiniones y llegar a definiciones universales, a saber qué es la justicia de verdad, qué es el bien, qué es la virtud para todo el mundo. Bueno, pues ya tenemos el escenario montado. En una esquina, los maestros de la persuasión, los que enseñan a triunfar. En la otra, el buscador incansable de la verdad universal. Una batalla de ideas en pleno corazón de Atenas. Esta tabla lo deja meridianamente claro. El contraste es brutal. Fijaos, para los sofistas la verdad es una opinión, para Sócrates es un concepto universal que hay que encontrar. El objetivo de los primeros, el éxito. El de Sócrates, la virtud, ser mejor persona. Y el método lo cambia todo. En lugar de grandes discursos para convencer, Sócrates usa el diálogo, las preguntas, para encontrar una verdad que según él ni se enseña ni se vende, se descubra dentro. Vale. Todo esto suena muy bien, pero ¿cómo pensaba Sócrates sacar esa verdad que supuestamente todos llevamos dentro? Pues con un método muy particular, casi una especie de terapia filosófica. El método tenía 2 fases muy claras. La primera es la ironía, de la que ya hemos hablado. Consistía en llevar a su interlocutor, a base de preguntas, a un callejón sin salida donde tuviera que admitir que en realidad no sabía tanto como creía. Y una vez que la mente estaba limpia, empezaba la mayéutica. Como su madre era comadrona, él decía que hacía lo mismo que ella, pero con las almas.
No metía el conocimiento en los demás, sino que les ayudaba, con las preguntas adecuadas, a parir, a dar a luz la verdad que ya tenían dentro. Y toda esta búsqueda de la verdad le lleva a su teoría ética más famosa y, sinceramente, más controvertida: el intelectualismo moral. Para Sócrates, la virtud y el conocimiento son la misma cosa. Pensemos en alguien que roba. Un sofista diría que es su decisión. Sócrates diría que esa persona actúa así porque, en el fondo, es una ignorante. No sabe de verdad lo que es el bien, no comprende el daño que causa. Su solución no sería castigarla, sería educarla. Nadie hace el mal queriendo. En definitiva, y para que nos quedemos con lo esencial, este es el gran legado. En el gran relato de la filosofía, la batalla al final la ganó Sócrates. Fue él quien obligó a la filosofía a mirarse al espejo, a dejar de lado el cosmos para centrarse en la pregunta más importante de todas: ¿cómo debemos vivir? Él dio el pistoletazo de salida al examen del alma, a la ética, un camino del que la filosofía occidental ya no se ha apartado jamás. Y todo esto nos deja con una pregunta final que es muy de ahora. En nuestra era de posverdad, de redes sociales saturadas de opiniones, de expertos que venden su propia versión de la realidad, ¿qué figura nos hace más falta? ¿Necesitamos más del pragmatismo y el éxito del sofista o más de la incomodidad y las preguntas de ese tábano incansable que fue Sócrates? Ahí queda la reflexión.